Quisiéramos conversar con Javier Hernández Valencia, quien es representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Javier, con el gusto de saludarte, te dije pronto vamos a buscarte y te encontramos. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, un gusto de compartir este diálogo contigo y con tu audiencia. Gracias que estás con nosotros. A ver, ayer se presentó un informe que particularmente, Javier, a mí me parece realmente importante. ¿Qué pasa con los defensores de los derechos humanos en México? A ver, ¿qué es lo que pasa, Javier? ¿Qué has encontrado en tu peregrinar en este país ya desde hace más de 2 años? ¿Qué es lo que alcanzas a ver, Javier, y qué datos concretos tiene? Bueno, primero agradecerte la invitación. Segundo, ventanearte ante tu audiencia porque tú eres parte de este esfuerzo. Nosotros hemos presentado el día de hoy un tercer informe que es la continuación de nuestro esfuerzo por visibilizar ante la sociedad mexicana la situación de vulnerabilidad en la que realizan su trabajo los activistas sociales, genéricamente denominados defensores de derechos humanos. Pero todo este activismo social incluye también a comunicadores sociales que en su trabajo también defiendan la libertad de expresión. Desde el 2009, nuestro primer informe, el 2010, nuestro segundo informe, y contando con tu generoso apoyo, el lanzamiento de una campaña de visibilización, que fue la campaña Yo Me Declaro, hemos tratado de llamar la atención a que existan políticas públicas para proteger y defender a los defensores de derechos humanos. Y el tercer informe que presentamos hoy presenta las primeras conclusiones de una etapa ya no solo de alerta y atención, sino también de una etapa constructiva de las respuestas institucionales que se han generado en el último par de años. Tratamos de hacer entender que los defensores de derechos humanos cumplen un rol en la riqueza de las democracias y del Estado de Derecho, que teníamos que redoblar en esfuerzos para que esas funciones pudieran seguir desarrollándose. Y sobre todo la violación del derecho a la vida, integridad personal, los ataques y amenazas que ellos venían sufriendo, se investigaran debidamente, tuvieran prioridad política y pudiéramos desactivar los mecanismos de impunidad que a lo largo de los años han sido el manto que ha cubierto estos hechos y además favorecido su repetición. En el último par de años ese proceso desembocó en una discusión no solo técnica, sino una discusión social y con intervención de expertos internacionales y organismos como el mío, para producir hace un año una ley que hablaba en sus considerandos de la importancia que para la salud de la construcción democrática los ciudadanos movilizados tienen y, por lo tanto, el establecimiento de un mecanismo de protección para defensores y periodistas. Y a un año de la entrada en vigor de la ley, creíamos oportuno volver a hacer este estudio y provocar este diálogo en la sociedad, donde la primera conclusión es que la situación de vulnerabilidad de los defensores, a pesar del inicio de estas respuestas institucionales, persiste. La buena noticia es que los primeros esfuerzos de la construcción institucional, la ley, el mecanismo, la dotación de recursos públicos, un cierto entendimiento social extendido de que efectivamente los defensores no son un cuerpo extraño a la sociedad, sino un cuerpo valioso para ella, han empezado a consolidarse. A ver, Javier, nada más para cerrar. ¿Hay zonas del país que tú alcances a apreciar que son más susceptibles de estar siendo intimidadas, etcétera, etcétera? Sí, el informe está construido sobre una base de 89 casos que hemos venido monitoreando desde noviembre de 2010 hasta diciembre del año pasado. Por supuesto, nuestra muestra también se complementa con monitoreos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo presidente, el doctor Raúl Pacienza Villanueva, nos acompañó este mediodía en la presentación, y él subrayaba, por ejemplo, la existencia de 30 asesinatos, de ejecuciones de defensores desde el 2005. El abanico de las agresiones va desde, decíamos, estas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, hasta los hostigamientos, amenazas anónimas, seguimientos, algunas detenciones arbitrarias, pero en su conjunto, lo que las cifras demuestran y la línea del tiempo demuestran es que esto no fue episódico, no se trataba de un hecho aislado,
circunscrito a un año o un par de años, sino que tiene todavía elementos de repetición y perdurabilidad. Y lo segundo es que efectivamente el eslabón de eficacia que no hemos logrado todavía atravesar es el de la eficacia local. Mientras más lejos del centro de la gran ciudad, de la capital federal, se encuentra el activista social o el comunicador social, está más sujeto a la arbitrariedad, poder y abuso de los cacicazgos locales. Y lo que estamos encontrando es que, a pesar de que logramos concitar voluntad política, logramos consolidar narrativa social, legitimidad, leyes, presupuesto, todavía hay que seguir esforzándonos porque a nivel de los estados, a nivel de los municipios, estos mismos compromisos sean asumidos con el mismo rigor. El tema de las recomendaciones internacionales, muchas de ellas recomendaciones de política pública, sigue siendo un escalón a veces casi insalvable entre el diálogo que yo puedo tener como representante de la oficina con el Congreso de la Unión, con el Gobierno Federal, con la Suprema Corte de Justicia, y el diálogo que a veces no logro establecer y a veces tampoco logran establecer las propias autoridades federales en los niveles locales, donde a veces la respuesta es, esas recomendaciones son para el orden federal, no tienen nada para que el ver orden local. para el orden local y menos para el municipal. Te agradezco muchísimo, Javier, que hayas tomado la llamada. Un saludo.